Bueno, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda y acompañará esta tarde Miguel Rojas Medina y expresándoles pues nuestra alegría, estaría estrenando una nueva plataforma de 3.000 participantes. Por ello damos la bienvenida pues a los más de 2.000 participantes que tenemos ya conectados. Vamos a dar inicio a esta conferencia virtual denominada Conferencia Importancia del Diálogo en la Gestión de Conflictos. Para ello, el día de hoy nos honran como panelistas la doctora Lorenza Sarria García, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. También la doctora Alessandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Y el día de hoy nos honra como ponente el doctor Luis Orey Ibarra, director ejecutivo de Horaci Consulting Group de Estados Unidos, ex subsecretario de Gestión de Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de nuestro país, a quienes los recibimos con un cordial saludo y les pedimos, por favor, sonreír para nuestra foto protocolar del día. Muchísimas gracias. Una vez más nos volvemos a encontrar en nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de sensibilizar y capacitar a los participantes en materia de comunicación efectiva y entendimiento mutuo para poder transformar los conflictos en oportunidades para la cooperación y el crecimiento conjunto. Con este fin, presentamos esta conferencia titulada La importancia del diálogo en la gestión de conflictos, y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Sarria García. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes con todos y todas. Doctor Luis Oreibarra, nuestro ponente en esta ocasión, público en general que nos acompaña en la audiencia. En mi calidad de directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarles y brindar las palabras inaugurales de la conferencia Importancia del diálogo en la gestión de conflictos. Quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su presencia y participación. Sabemos que con las valiosas experiencias y conocimientos que se desarrollarán en esta oportunidad aportarán al fortalecimiento de sus conocimientos que redundará en la mejora de su desempeño en la gestión de conflictos, promoviendo a su vez el uso del diálogo como una herramienta fundamental para la paz y la armonía social. El evento que nos reúne el día de hoy tiene como objetivo central capacitar a los participantes sobre el papel fundamental del diálogo como herramienta clave en la gestión y resolución de conflictos, promoviendo la conciliación, la mediación y el respeto mutuo. Esto con el fin de fortalecer la cultura de paz y contribuir al desarrollo de habilidades efectivas para la resolución pacífica de disputas en diversos contextos sociales, laborales y comunitarios. Este tema es de suma actualidad, ya que ante situaciones complejas a las que nos enfrentamos, los conflictos surgen inevitablemente, ya sea en el ámbito personal, familiar, laboral, comunitario, incluso en las relaciones internacionales. Las diferencias de opiniones, intereses y valores es común que puedan surgir. Sin embargo, lo que realmente distingue a aquellos que manejan los conflictos de manera efectiva no es su habilidad para evitar las controversias, sino su capacidad para abordarlas a través del diálogo abierto, respetuoso y constructivo. En ese sentido, el diálogo, lejos de ser una simple conversación, es el medio mediante el cual podemos comprender y respetar las perspectivas de los demás, encontrar puntos de encuentro,
construir soluciones que favorezcan a todas las partes involucradas. A través del diálogo, las emociones no gestionadas se canalizan de manera adecuada. Los malentendidos se aclaran. Y lo más importante, se fomentan relaciones basadas en el respeto mutuo. El propósito de esta conferencia es explorar cómo el diálogo se convierte en un pilar fundamental dentro de los procesos de gestión de conflictos. Y para desarrollar este tema, tenemos el privilegio de escuchar al doctor Luis Oré, un experto y profesional peruano reconocido internacionalmente, quien compartirá sus experiencias y conocimientos sobre cómo el diálogo, cuando se aplica de manera efectiva, en el sentido que puede ser la clave para transformar un conflicto en una oportunidad de crecimiento y entendimiento, convirtiendo el diálogo en un componente esencial en la búsqueda de soluciones duraderas. Quiero invitarlos a todos a ser activos participantes en este evento, mostrando su disposición y apertura al aprendizaje significativo y reconociendo que la resolución eficaz de conflictos no es algo que suceda de manera automática, sino que requiere práctica, dedicación, compromiso, ya que todos tenemos el poder de transformar la forma en que gestionamos los conflictos y el diálogo es una de las herramientas más poderosas que podemos usar. Con este espíritu de apertura y colaboración, les doy nuevamente la bienvenida e inauguramos esta conferencia, estando segura que esta sesión está llena de aprendizajes y momentos de análisis y reflexión que nos motivarán a aplicar lo que aprendamos en todos los espacios donde nos relacionemos. Muchas gracias y les deseo una conferencia exitosa y enriquecedora. Muchísimas gracias, doctora Lorenza, por esas palabras de bienvenida e inauguración. Seguidamente tendremos el gusto de presentar a nuestro ponente, el doctor Luis Oré Ibarra. El doctor Luis es abogado por la Universidad de Lima, participó en el programa de negociaciones de Harvard Law School, ex subsecretario de Gestión de Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, máster en Gestión de Conflictos y máster en Comunicación Organizacional e Intercultural y amplia formación en negociación y gestión de consenso por CMI International Group, Western Kentucky, University Lipscomb University y el programa de negociación de Harvard Law School. Director ejecutivo Horaci Consulting Group, secretario adjunto de manejo de conflictos de la Oficina de la Presidencia de Ministros del Perú, gerente de gestión con las partes interesadas y de comunicaciones Suez Perú, director asociado DP Comunicaciones, codirector mediador CEDARS, el Centro de Servicios de Desarrollo, Aculturación y Resolución, jefe de Hidrosolidaridad y Gobernanza del Agua, Autoridad Nacional del Agua, ANA del Perú, miembro de la Junta Directiva Asociación UQ Alumni de Estados Unidos, presidente de la Sección Internacional Asociación para la Resolución de Conflictos, Dirección de Riesgo DG Corporation de Estados Unidos. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente y de investigación asociado al estudio Rodríguez Angobaldo de Abogados del Perú, consultor para futuro sostenible de nuestra nación, senior partner del Consensus Building Institute de Estados Unidos, director América Latina de Workplace Fairness Institute de Canadá, profesor de resolución de conflictos y negociaciones en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima, docente en el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico
y consultor tutor con el Instituto de Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin mayor preámbulo, vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Orey Ibarra, quien nos estará tocando el tema importancia del diálogo en la gestión de conflictos. Bienvenido, doctor Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora Lorenza Sarre García, por sus palabras de bienvenida. Gracias, doctora Alexandra Falla Valverde. Y gracias, doctor Rojas Medina, por la presentación. Creo que he hecho una presentación bastante larga. Hay cosas o cargos que ya no ocupo y cosas a las que ya no estoy afiliado, pero bueno, eso es solo para que después no van a decir, oye, tú ya no estás acá, estás acá. En fin, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Voy a tratar de compartir mi pantalla para hacer la presentación. Y entiendo que primero vamos a hacer una presentación y al final vamos a tener suficiente tiempo para bastantes preguntas, intercambios y ahí vamos a ver cómo avanzamos. Estoy emocionado porque hace mucho, mucho tiempo no estoy en un webinar con 2.600 personas, así que es una emoción, es un reto también. A ver, voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien. Voy a mover esto acá, achicar esto acá. Ok. Entonces, gracias por la invitación y me han pedido que hable un poco sobre la importancia del diálogo en la gestión de conflictos. Em, y bueno, ya me han hecho una presentación. Generalmente me presento como mediador y como abogado reformado o rehabilitado, porque al abogado le enseñan a luchar por una causa, y mi causa es generar espacios en los que podamos conversar y dialogar. Em, Eso, en general trabajo con individuos, grupos, organizaciones, comunidades, empresas, gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Ahí en esta presentación a veces hago una presentación comparto un video, pero voy a compartirles, esta presentación va a estar a su disposición si así lo consideran pertinente. Si quieren información adicional, yo les puedo enviar cualquier información, van a tener mi información de contacto al final y algunas otras cosas que les voy a compartir. Estas fotografías son fotografías de pre-COVID, la vida antes de COVID. Desde el 2011, cuando estaba haciendo una labor con la Autoridad Nacional del Agua, y ahí ven fotos de las épocas de Conga, las fotos de Quellaveco, y también un proceso de diálogo que les mencionaré luego, de un proceso de diálogo que duró casi un año en el 2018 en el Ecuador. Y estas son algunas fotografías cuando tuve la oportunidad de servir en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros en todo el país, ¿no? Ahí, como ven, todo mascarillas, así que esa es la época de COVID. Bueno, empezaremos a abordar este tema sobre, ¿es importante el diálogo en la gestión de conflictos? Em, Yo entiendo que en este espacio tenemos público en general, tenemos conciliadores, tenemos abogados, hay docentes, así que voy a ir de menos a más para ir incrementando conceptos, experiencias y ver cómo reflexionamos juntos. Y creo que lo más rico será al final cuando podamos compartir nuestras experiencias o preguntas. Pero la pregunta ¿es importante el diálogo en la gestión de conflictos? ¿Cómo gestionamos los conflictos? Eh, Muchos abogados ayudan a gestionar conflictos, pero lo hacen de una manera. Los conciliadores gestionan los conflictos de otra manera. Y la sociedad civil en general, todas las personas tenemos tres formas de abordar los conflictos: a través del ejercicio del poder, el ejercicio de derechos y la integración de intereses. Este gráfico solo muestra que muchos o la mayoría de conflictos en nuestra sociedad se resuelven a través del ejercicio del poder. Eh, Menos con el ejercicio del derecho o la asignación o adjudicación de derechos y aún menos con la búsqueda de la integración de intereses, que es básicamente diálogo, negociación, mediación, conciliación.
Y esto es, digamos, un sistema eficiente, porque lo eficiente sería que conversemos más, más y más profundamente, de manera franca, genuina, sincera. Si esto no funciona, bueno, podemos recurrir al derecho. Pero estos son los, digamos, los tres sistemas típicos de gestión de conflictos, ¿no? El sistema de intereses y preocupaciones, que busca la reconciliación de intereses, es decir, las partes tratan de satisfacer sus necesidades, preocupaciones, deseos, temores y las cosas que a uno verdaderamente le preocupan o desea. Esto es el enfoque basado en intereses. Esta es la forma en que decimos en lenguaje común de nuestro mundo, la construcción de paz. Solo así podemos encontrar soluciones ganar-ganar. Porque en el sistema de adjudicación de derechos, las partes buscan referirse a una norma independiente con la percepción de legitimidad para reivindicar lo que es correcto o quién tiene la razón y quién está equivocado. Es decir, el derecho, la norma nos dice quién sí puede algo, quién no puede, quién tiene razón, quién está equivocado. Y ahí siempre vamos a tener un ganador y un perdedor. Y el sistema fuerza y poder, que es el uso del poder, es el uso del poder como palanca para forzar o coaccionar a alguien para que haga algo o deje de hacer algo. Y ahí tenemos todas las cosas que se pueden imaginar, desde legales e ilegales, legítimas o no, toma de carreteras, guerras entre países, de eso estamos viendo mucho en el mundo actualmente. Pero cualquiera de las formas que piensen en cómo hacemos para resolver o abordar situaciones de conflicto, caen o dentro de estas tres sistemas, dentro de estas tres formas. O reconciliamos intereses, que buscamos consensos, o buscamos adjudicar derechos a través de los sistemas legales, o buscamos ganarle a alguien a través del ejercicio del poder. Pero incluso en las guerras muchas veces tenemos situaciones en que todos pierden. Pero eso para empezar. Si hablamos de gestión de conflictos, sean simples o complejos, es importante reconocer que tanto los conflictos simples como los complejos no deben resolverse exclusivamente con el poder o con el derecho, porque esto genera, como he dicho hace un momento, ganadores y perdedores. Pero además genera resentimiento, deseo de revancha, quiero vengarme del otro porque me ganó. Y esto no genera soluciones sostenibles en el tiempo. Solo a través del diálogo podemos lograr soluciones en que todos sintamos que hemos ganado, o soluciones ganar-ganar, o resultados con los que todos sienten que ganan porque se abordan sus verdaderos intereses más allá de sus posiciones. Y algunos pueden conocer estos conceptos, pero después vamos a profundizar un poquito más. La pregunta es, oye, ¿y sabemos dialogar? ¿Alguno se acuerda de alguna clase de diálogo en el colegio? ¿Nos enseñaron a dialogar en el colegio? ¿Tuvimos alguna clase en el colegio que nos enseñaban a escuchar? De hecho, algunos hemos tenido clases de oratoria, de hacer discursos, hasta clases de teatro. Pero yo no recuerdo y yo no tengo, no creo que en muchos lugares se enseñe a dialogar. Por lo menos desde que somos chicos. Y como bien han mencionado la doctora Sarre García, tenemos muchos conflictos y de diverso tipo, desde familiares, vecinales, hasta en el Perú tenemos hasta conflictos sociales. Y eso tiene que ver con múltiples actores, varios intereses, diferentes intereses vinculados al uso y al aprovechamiento de recursos naturales. Hay múltiples actores, como digo, y están enojados, molestos, furiosos. Ahora, la Defensoría del Pueblo, a febrero de este año, dice que existen 144 conflictos sociales, solo en el mes de febrero, de los cuales 52% son conflictos que están vinculados a asuntos socioambientales. Hay también conflictos vinculados o que debe gestionar el gobierno nacional, hay conflictos de tipo comunal,
gobierno local, demarcación territorial, pero estos ya son los menos. Es decir, más del 50% de los conflictos sociales en el Perú tienen que ver con conflictos socioambientales. O los conflictos en el Perú tienen que ver con conflictos socioambientales. Y de estos conflictos socioambientales, más del 50%, es más del 60% tienen que ver con la actividad minera. Casi el 30% tiene que ver con la actividad de hidrocarburos, pero ese es el panorama que tenemos. Esto significa que muchos proyectos han sido demorados o bloqueados. Hay varios proyectos en varias partes del país. También en el Corredor Vial Sur, que tiene que ver con Cusco, Apurímac, Arequipa. Un caso extremo en el Perú fue que por falta de diálogo se han perdido millones. Uno de estos casos es que una empresa y la población local alrededor de este proyecto no se pudieron poner de acuerdo y por casi 60 días dejaron de comunicarse. Y la población impedía que la empresa trabaje y bloqueaban sus camiones y la empresa incluso suspendió sus operaciones. Como consecuencia de esto, se perdían más de $1 millón diarios. Imagínense, $1 millón diarios. En total, esta situación hizo que se perdieran más de $400 millones en exportaciones en el país. Y todo esto porque las personas vinculadas a esta situación no tenían las capacidades adecuadas de diálogo, o sea, no estaban bien preparados. Como he dicho, hay muchos conflictos sociales y otros menos complejos. Más actualmente, la presidencia del Consejo de Ministros está trabajando en la elaboración de una política nacional para abordar los conflictos, para prevenir y gestionar los conflictos. Pero el problema no es que existan conflictos, porque los conflictos siempre van a existir, somos personas diferentes, tenemos diferentes intereses, pensamos diferentes, somos individuos. El problema es cómo abordamos los conflictos. Y la verdad es que debatimos mucho, pero dialogamos poco. Repito, debatimos mucho y dialogamos muy poco. O sea, no llegamos a esto. Pero ¿cuál es la diferencia entre debatir y dialogar? ¿Cuál es la diferencia entre el debate y el diálogo? Hace poco estuve en una reunión donde conversaban, sí, hablando del tema de los conflictos, y decían, sí, sí, pero en el Perú hay muchísimo diálogo, hay mucho diálogo, hay hartos espacios de diálogo y muchas conversaciones. Bueno, el tema es, oye, ¿y cómo se hace, no? Eh, ¿Estamos dialogando o estamos debatiendo? Por eso yo creo que es importante tener claro cuál es la diferencia entre el debate y el diálogo. En el debate, el resultado que esperamos del debate es ganar o perder el argumento. Ese es el resultado esperado. Juego de suma cero. Yo gano y tú pierdes. Y la verdad, el impacto en la relación con el otro no es relevante, o sea, no importa. Esto es lo que se espera que ocurra al final de un debate. Mientras que el resultado esperado en el diálogo es entender las perspectivas y las experiencias diferentes que tienen las partes. También es encontrar puntos de acuerdo y reconocer diferencias, porque puede ser que no estemos de acuerdo en todo y podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, pero reconocemos las diferencias que tenemos. Y también es importante cómo quedan las relaciones al final de nuestra interacción. O sea, fortalecer las relaciones también es un resultado esperado del diálogo. ¿Cuál es el objetivo del debate? Obviamente ganar el argumento, justificar una acción y tener la razón. Mientras que en el diálogo el objetivo es para entender y ser entendido, con la posibilidad de encontrar posibles soluciones mutuamente aceptables. ¿Y qué estrategias utilizamos en cada uno de estos dos, en el debate y en el diálogo? En el debate, la estrategia es armar un argumento con la evidencia que fortalezca nuestra posición. Buscamos las debilidades, buscar para las habilidades de la manera de pensar, o sea, que tiene el otro, para poder enfatizarlas y enfocarnos en esa
limitada habilidad de pensar que puede tener el otro, ¿no? Para ver en qué se equivocó. O buscamos un precedente legal para que esté en nuestro favor. Y también hacemos, o lo que hacemos es ocultar los hechos que pueden debilitar nuestro caso. Mientras que en el diálogo, la estrategia es ser claro en su propia mente sobre lo que quiere lograr, tanto como resultado sustantivo, como el resultado que queremos tener con las relaciones de con quienes dialogamos. Es importante planificar para escuchar más que hablar. Algunos dicen que por eso quien hizo a los seres humanos nos dio 2 orejas y una boca, porque dicen que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Y también tenemos que escuchar sin criticar, tenemos que escuchar para entender, no escuchar para refutar, no escuchar para contradecir. En el diálogo necesitamos escuchar sin criticar. Y frases típicas que usamos los mediadores, los conciliadores, es ayúdame a entender o cuéntame más sobre eso. Y es importantísimo verificar el entendimiento que tenemos. Es decir, o te decimos algo como, déjame saber o déjame ver si estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo. Lo que escucho es tal cosa. Esto es importante no solo para nosotros asegurarnos que hemos entendido bien, sino también es importantísimo para que el otro se sienta escuchado, porque así es como empezamos a generar confianza. Cuando el otro dice, me está escuchando, entonces le debe importar. Entonces, cuando las personas se sienten escuchadas, se están más dispuestas a abrirse y expresar lo que es importante para ellas. Pero si decimos que debatimos mucho y dialogamos poco, de repente tenemos que preguntarnos, oye, ¿por qué debatimos? ¿Y por qué escuchamos para refutar y contradecir? Una respuesta es porque tenemos pensamientos tóxicos. Tenemos pensamientos tóxicos. Porque tenemos ese pensamiento de yo sé qué pasó, o sea, yo tengo la razón, es el típico pensamiento de todo o nada, esto es blanco o negro. El pensamiento de tú tienes la culpa, o nos metemos en juego de culpas y culpamos al otro por todo lo que pueda haber ocurrido. Y también solemos atribuir intenciones y pensamos, tú has intentado hacerme daño. Entonces, estos son los pensamientos típicos que tenemos en la interacción. Yo sé qué pasó, yo tengo la razón, tú tienes la culpa y tú has intentado hacerme daño. Bueno, la buena noticia es que podemos cambiar nuestro pensamiento por uno que sea más productivo. En lugar de pensar, yo sé qué pasó, yo tengo la razón, podemos pensar, oye, debe haber más de una manera de ver esta situación. Que en la teoría dicen es el pensamiento del y además. Cuando alguien dice algo, uno puede decir X, Y, Z y dice y, sí, y además, y continúa explicando. En lugar de decir pero, porque pero es el borrador del lenguaje. Pero podemos hablar más de eso. Entonces, es importante tener claro que podemos pasar este pensamiento de, oye, de repente hay más de más de una manera de ver esta situación. Y lo que nos hace pensar así es que nos abre nuestra cabecita a la curiosidad de, oye, de repente vamos a tratar de entender qué es lo que piensa el otro, cómo lo piensa, por qué piensa así. Tratemos de repente hay formas diferentes de analizar lo que está diciendo, etc. Tú tienes la culpa. ¿Nos metemos en juego de culpas? ¿Cuál es el pensamiento productivo que deberíamos tener en lugar de este? Es, oye, probablemente ambos hemos contribuido de alguna manera con lo que ocurrió. Esto es el sistema contributivo. No quiere decir que tengamos igual, que hayamos compartido o hayamos contribuido igual a que ocurra lo que ocurrió, pero muy probablemente en algún grado o en alguna medida hemos contribuido en lo que pasó. Uno puede decir, salgo a la calle de noche, 3 de la mañana, tomado de copas,
y me asaltaron. Qué desgraciados estos ladrones, ¿no? Sí, pues, pero de repente, si no hubiera salido en esas condiciones ni a esas horas, no hubiera pasado eso. Entonces no decimos que, oye, toda la culpa eh, es de uno, pero si no hubieran contribuido todos los factores a que ocurra lo que ocurrió, eso quizás no hubiera ocurrido. Entonces, no es, para resolver conflictos no podemos meternos en juegos de culpas porque la verdad, todos tenemos algún grado de haber contribuido con lo que ocurrió. Y pensar, tú has intentado hacerme daño, tampoco es útil porque no tenemos ni bolita de cristal, ni bolita mágica, o el espejito que nos diga, sí, las cosas son así. No podemos todavía leer la mente de las otras personas, aunque algunos digan que los celulares y, bueno, te leen la mente, pero, en fin, esa es otra historia. Pero pensar tú has intentado hacerme daño no ayuda a resolver un conflicto. Es mejor decir algo como, oye, no estoy seguro de lo que estabas tratando de lograr, pero me gustaría entenderlo. O sea, no hay que atribuirle intenciones o malas intenciones al otro. Es mejor compartir el impacto de las acciones que tuvo el otro en mí. Cuando hiciste tal cosa, yo me sentí así. O cuando me dijiste tal cosa, o cuando te escuché decir tal cosa, yo me sentí así. No es que tú me querías hacer sentir así. O sea, no hay que atribuirle intenciones al otro. Y cuando interactuamos, solemos saltar a conclusiones y hablamos sobre nuestras posiciones y en base a nuestros supuestos, nuestros prejuicios y todo lo que pensamos. Porque así funciona nuestra cabecita. Vemos información con nuestros propios lentes. Vemos información, le atribuimos un razonamiento, un análisis y llegamos a una conclusión. Pero nosotros somos máquinas reactivas. Saltamos de frente a la conclusión y no pensamos en por qué pensamos como pensamos. Y esto tiene que ver con el típico yo tengo la razón y tú estás equivocado. Entonces, saltamos a conclusiones, es decir, no hacemos el esfuerzo para entender la manera como ambos vemos e interpretamos las cosas de manera diferente. ¿Qué? ¿Vemos e interpretamos las cosas de manera diferente? Sí. Para algunos, esta es una mujer joven y para otros es una mujer anciana. Los que ven una mujer joven son los que están viendo a esta mujer o que la mujer está viendo al fondo de su pantalla. Mientras que los que ven a la mujer anciana ven a la mujer que está viendo de perfil a la parte inferior izquierda de su pantalla. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Esta mujer es joven o esta mujer es anciana? ¿Quién tiene la razón? Y este es uno de mis gráficos favoritos en el mundo de la resolución de conflictos, de la transformación de conflictos, porque el hecho de que yo tenga la razón no significa que usted esté equivocado. Todo depende de cómo lo veas y desde dónde lo veas. ¿Por qué? Porque esto es verdad y esto es verdad. Depende desde dónde lo mires, porque para uno que lo mira de la parte inferior derecha, ese es un cuadrado, por la luz, el reflejo que da. Ve la pared y es un cuadrado. El otro ve la otra pared y dice, no, ese es un círculo. Mientras que otro que está de nuestro lado puede ver un cilindro. Entonces, todo depende de cómo lo veamos, cómo lo interpretemos. Y en el diálogo, para entender, tenemos o podemos usar esta escalera de la inferencia, que sirve para explorar el razonamiento y la perspectiva del otro. Si alguien expresa su posición o su opinión, está expresando su conclusión o la conclusión a la que ha llegado en su mente. Entonces, para nosotros entender cómo así llega esta persona a esa conclusión, tenemos que entender su interpretación. Y también tenemos que entender qué información están viendo, qué información están procesando. Entonces, para entender la perspectiva de una persona hay que preguntarse, oye, ¿cuál es la conclusión de esta persona? ¿Cómo es su interpretación? ¿Y qué es lo que están notando? ¿En base a qué están interpretando lo que están interpretando y a qué conclusión están llegando? Porque si bien es cierto, hay mucha información, que vivimos en la era de la información, etcétera, hay bastante información disponible. Pero como tenemos percepciones y perspectivas selectivas,
todos no nos fijamos en toda la información. Y generalmente nos fijamos en la información que es relevante para nosotros, que nos importa, que nos gusta, que nos llama la atención, etc. O que incluso confirma las creencias que tenemos. Entonces, para explorar la visión de ellos, de la otra parte, tenemos que entender de dónde viene su conclusión y en qué se están basando. Pero esta herramienta también sirve para explicar nuestro punto de vista en el diálogo, de una manera que sea más objetiva, en el sentido que yo digo, explico, esto es lo que estoy notando, esto es lo que estoy viendo, y esta es mi interpretación de lo que yo veo. Y a esta conclusión llego en base a el análisis que yo estoy haciendo y en base a la información que yo estoy viendo. Pero esta conclusión es una hipótesis porque puede haber información que yo no esté apreciando. En conclusión, puede ser que yo no esté analizando información adicional que quizás me podría hacer pensar de manera diferente, pero en base a la información que tengo, a lo que veo, a lo que noto, a lo que observo, tengo esta interpretación y llego a una conclusión con hipótesis. Esta es el mismo cuadro, pero con más letras. Entonces, la escalera de la inferencia sirve para explorar el razonamiento y la perspectiva del otro y buscamos preguntar con el propósito de entender, pero sin ser amenazante, y compartir, también sirve para compartir nuestro pensamiento. Y como decimos los mediadores, una de las expresiones más utilizadas por nosotros es: ayúdeme a entender su manera de pensar. Porque si al otro le dices, ¿por qué piensas así? Ese por qué suena más a ataque y uno se va a poner a la defensiva, se cierra los oídos y no va a responder de la misma manera. Es mejor preguntar, ayúdeme a entender su manera de pensar. Pregunte sobre las conclusiones que tiene el otro, su interpretación y lo que están ellos notando para llegar a esa conclusión. Entonces, la palabra clave es, por favor, ayúdeme a entender. Y también, como había mencionado, esto sirve para explicar, hacernos entender. Esto es lo que estoy notando, esto es lo que estoy viendo, esta es mi interpretación y como hipótesis, esta es mi conclusión. Y como digo, ¿por qué como hipótesis? Porque hasta ahora, hasta este momento, esta es mi conclusión en base a lo que veo y en base a lo que veo y analizo. Pero de repente, cuando nos exponemos a otra información, podemos recalibrar o repensar lo que habíamos pensado. El problema es que muchas veces cuando interactuamos para gestionar conflictos, debatimos y tenemos choques frontales de posiciones. Y esto es lo complicado, porque del debate posicional pasamos a la demonización del otro. Entonces el otro es más malo de lo que es. Los choques frontales de posiciones, que pueden incluir temas ideológicos o intereses que puedan ser percibidos como enfrentados, estos choques frontales de posiciones se pueden radicalizar y pasamos de discutir ideas a deslegitimar a la persona. Entonces las partes adoptan una mentalidad de nosotros contra ellos. O sea, mi tribu contra tu tribu. Entonces convertimos al otro en el adversario y en el enemigo que debe ser vencido. Y esto nos lleva algunas veces a la deshumanización del otro. Les atribuimos malas intenciones, por ejemplo, lo que hacen lo hacen por odio. Se usan etiquetas despectivas, fanáticos, traidores y todas las cosas que escuchan en la televisión cuando hablan de las personas que están más afiliados a la derecha o a la izquierda, etc. Y en consecuencia, esta deshumanización del otro se justifica la hostilidad hacia el otro. Y lo que pasa es que imaginamos al otro más malo de lo que es y actuamos de acuerdo a eso. Entonces generamos respuestas defensivas en la otra parte y así confirmamos nuestros propios supuestos. O sea, yo actúo de una manera que en realidad hace que el otro actúe de una manera que de repente no es la mejor. Y esto se convierte en lo que algunos dicen en la profecía de autocumplimiento. Y así el conflicto escala y sigue escalando y podemos terminar en situaciones de violencia.
y si deshumanizamos al otro, el otro ya no interesa. Entonces, estos choques frontales de posiciones no es diálogo. Y para dialogar debemos escuchar para entender y debemos conversar en base a intereses y no en base a posiciones. Y estos son conceptos que los conciliadores conocen, los mediadores conocen. De repente no todos los abogados conocen porque generalmente el abogado opera en posiciones. Esta es mi posición con mi argumento para ganarte, ¿no? Eh, Hay un libro que escribe Roger Fisher y William Ury y Bruce Patton, que fueron los fundadores del programa de negociación de la Universidad de Harvard, que luego de hacer muchas investigaciones a nivel mundial, entrevistar a muchas personas, tanto del campo diplomático, militar, económico, administración, empresa, etcétera, llegan a identificar varios elementos que caracterizan o que hacen que las negociaciones sean exitosas. Y uno de los elementos o características que, que descubren, evidencian o ponen enfrente de todos es la diferencia entre posiciones e intereses. Y utilizan en este libro varios ejemplos para explicar la diferencia entre posiciones e intereses. Y hay el típico caso de la naranja, ¿no? Que una mamá está en su casa, escucha a dos niños que se están peleando por la naranja, esta es mi naranja, yo me la merezco, un poco más jalándose de los pelos. Y entra la mamá, mira el problema, ¿qué pasa acá, chicos? No, estamos peleando por la naranja. Viene la mamá, muy sabia, corta la naranja por la mitad, toma tu mitad, toma tu mitad. Joaquincito, que se llamaba el niño, agarra, mira su media naranja, saca la pulpa, se come la pulpa, bota la cáscara. Y se ensucia todo, pues, ¿no? La mamá piensa seguro igual que tu padre, es sucio. Mientras que Joaquincita, la hija también se llamaba Joaquincita, Joaquincita. Joaquincita agarra su media naranja, saca la pulpa, bota la pulpa y se va con la cáscara. Y la mamá la mira a la niña y dice, mi hijita se me volvió loca, Dios mío, ¿qué ha pasado? Chicos, por favor, vengan, expliquen qué está pasando. Y cuando la mamá le pregunta, y le dice, oye, ¿tú qué quieres? Toma la naranja. Ya, pero, ¿qué has hecho, Joaquincito? Nada, mamá, la naranja es rica, es sabrosa y yo tenía sed y quería satisfacer mi sed. ¿Y tú, Joaquincita, has escuchado a tu hermano? Sí, mami. ¿Y qué, mami? Pero Joaquincito, ¿has escuchado que tu hermano es el jugo, la naranja? Mamá, es que tú no me entiendes. Pues yo ya estoy más grandecita, navego por internet y me he encontrado una receta de hacer un queque con cáscara de naranja. Entonces, ese ejemplo, que está un poco tropicalizado, obviamente. Eh, la posición de los niños era la naranja. ¿Qué es lo que quieres? La naranja. La pregunta que debió hacer la madre para entender lo que de verdad era importante para cada uno de ellos era ¿para qué? ¿Para qué quieres la naranja? Porque el interés de Joaquincito era saborear el jugo de la pulpa, mientras que para el interés de Joaquincito era para preparar, hornear un queque, que se hacía con cáscara de naranja. ¿Por qué es importante esto? Porque la madre, si hacía la pregunta correcta, podría haber pelado toda la naranja y le daba toda la cáscara a Joaquincita y le daba toda la pulpa a Joaquincito. Es decir, podría haber satisfecho el 100% de los intereses de ambos. Bueno, esto algunos ya han escuchado esta historia. Pero la posición es lo que uno demanda, lo que uno exige. Y generalmente esto ocurre en los debates, los conflictos sociales que podemos ver. Mientras que los intereses son lo que nos motiva, son las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, terrores, todo lo que hace que tengamos una posición determinada. Y responden a la pregunta ¿para qué? En realidad es lo que realmente uno quiere, es el para qué de lo que uno dice que quiere. Entonces, cuando interactuamos en base a posiciones, debatimos y nos polarizamos. Y como habíamos dicho, podemos incluso llegar a meternos en el proceso de demonización del otro. Y muchas veces llegamos a impases y no llegamos a acuerdos. Y esto es lo típico en los debates. Mientras que si queremos desentrampar las posiciones, tenemos que enfocarnos en los intereses. Es decir, en para qué quieres lo que dices que quieres, qué es lo que es importante para usted, qué es lo que realmente te importa y qué es lo que te motiva.
El primer gran desafío para tener diálogos productivos, para gestionar conflictos, es movernos de estas posiciones a los intereses. ¿Cómo hacemos para pasar de esta confrontación a entender intereses? Obviamente preguntando para qué. Pero no solo es importante entender nuestros intereses, necesidades y prioridades, también es importante entender los intereses del otro, porque si el otro no está contento con el resultado o satisfecho con el resultado de nuestra conversación, de nuestro diálogo, de nuestro acuerdo, no va a cumplir con el acuerdo. Entonces es importante también pensar y descubrir cuáles son los intereses del otro para ayudar a satisfacer esos intereses. No es filantropía, es en mi propio beneficio satisfacer los intereses del otro. Porque si yo ayudo a que el otro satisfaga sus intereses, será más probable que el otro me ayude a mí a satisfacer mis intereses. Entonces, lo que hay que hacer para tener un diálogo productivo, así de la manera más macro que podamos ver, ¿cómo hacemos para tener un diálogo productivo y gestionar conflictos? Primero tenemos que movernos de estas posiciones a hablar de intereses. ¿Cómo? Usando con la comunicación y preguntando para qué. Luego, una vez que tenemos claros los intereses y las necesidades de las partes, tenemos que meternos en un juego de invención creativa. Hagamos lluvia de ideas. Y si no, simplemente digamos, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos el otro? ¿O qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Esto es momento de creatividad. No es momento de llegar a acuerdos. Simplemente es, oye, si esto es lo que es importante para ti y esto es lo que es importante para mí, ¿qué pasaría si hacemos esto, esto, esto o aquello? Y podemos tener una lista de varias cosas, porque después vamos a tener que ponernos de acuerdo cuál de estas ideas, opciones, posibles soluciones es la mejor o la que satisface mejor nuestros intereses. Entonces, primero de movernos a posiciones, hablar de intereses o descubrir intereses y necesidades, ponernos en modo creativo para abordar estos intereses y necesidades, preguntando, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto, esto, aquello? Sin criticar, simplemente es vamos a poner las ideas sobre la mesa, porque luego vamos a convertir estas ideas o estas opciones en acuerdos, pensando en, oye, ¿y por qué es esto justo? ¿Qué haría este acuerdo que sea justo? Y ahí utilizamos criterios objetivos o estándares objetivos o estándares de justicia o de equidad. Podemos usar normas, podemos usar estándares de la industria, podemos usar precedentes, podemos utilizar la economía como valor de mercado, podemos utilizar estudios técnicos, etcétera. Entonces nos movemos de posiciones, hablar de intereses, nos ponemos en modo creativo, jugando al qué pasaría si, y después empezamos a seleccionar cuál de estas es la más justa para ambos, para no meternos en una disputa de voluntades. No es porque tú quieres o porque yo quiero, sino cuál puede ser la mejor solución. ¿Cómo yo puedo persuadir a otros de explicar que este acuerdo es justo? Y luego, algo que rara vez se hace, hay que pensar por anticipado en los desafíos de la implementación. Porque si el objetivo es llegar a un acuerdo, en realidad el objetivo no es llegar al acuerdo. El objetivo es hacer o materializar en la realidad los beneficios de los acuerdos a los que hemos llegado. Entonces, no basta que lleguemos a un acuerdo, que se firme un acta, un espacio de diálogo, que se firme un contrato, porque tenemos que pensar, oye, y si las cosas cambian en el futuro, hay que pensar en qué podría salir mal, qué podría impedir que nuestros acuerdos se cumplan en la realidad. Y para eso podemos, los abogados saben que podemos poner penalidades, podemos poner bonos por un buen cumplimiento, podemos incluir mecanismos para hacerle monitoreo y seguimiento a los acuerdos. Por ejemplo, en la mesa de diálogo de Quellaveco con Anglo American, cuando llegó a acuerdo de hacer el proyecto Quellaveco, en la mesa de diálogo se llegó a uno de los acuerdos fue vamos a hacer un comité de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. O sea, vamos a reunirnos de manera periódica para ver cómo vamos con el cumplimiento de los acuerdos. Porque sería bien tonto llegar a un acuerdo y esperar un año y después de un año ver, oye, ¿y hemos cumplido con el acuerdo o no? Cuando podemos también
meter en nuestros acuerdos mecanismos para poder ir verificando el cumplimiento de los acuerdos. Y también podemos meter en nuestros acuerdos mecanismos para abordar diferencias, conflictos o controversias que puedan ocurrir durante la implementación de estos acuerdos. Podemos decir, oye, si esto pasa, si esta situación ocurre, en lugar de mandarnos carta notarial, mandarle a nuestro ejército de abogados, ¿por qué no convocamos un tercero, mediador, facilitador, conciliador, que nos ayude a resolver esto de una manera más constructiva y productiva? Entonces, las 4 preguntas clave para tener diálogos productivos es ¿para qué? Que nos ayude a descubrir intereses, o sea, ¿por qué es eso importante para usted? ¿Qué pasaría? Así es como decimos que generamos valor, porque inventamos sin compromiso, sin crítica, simplemente inventamos varias ideas y luego decimos, oye, ¿qué lo hace justo? Así es como distribuimos valor, así es como nos repartimos la torta. Los teóricos dicen, oye, hay que agrandar la torta, hay que generar valor y después vemos cómo distribuimos la torta de una manera que sea justa, no porque yo quiero este pedazo o yo quiero este pedazo, no porque el más grande para mí y el más chiquito para ti. Eh, ¿Qué criterio podemos utilizar? ¿Cómo usamos el poder de la racionalidad? Había mencionado que podemos utilizar normas, estándares, valor de mercado, principios como reciprocidad, responsabilidad, etc. Y después pensar en las sorpresas predecibles o las cosas que podrían ocurrir que pueden impactar la implementación de nuestros acuerdos. Este, 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 esta situación que les voy a compartir es de un proyecto que se llama el proyecto Guarinza. Eh, a mí me invitaron a ayudar a tener una conversación entre la gerencia de una empresa con unos líderes comunitarios, unos líderes originarios. Hay una empresa que está en Perú y en Ecuador de capitales canadienses y me llaman y me dicen, oye Lucho, van a venir unos señores de una comunidad originaria, una nacionalidad shuar del Ecuador, y creo que van a venir a pedirnos que le devolvamos los títulos de propiedad de los terrenos que se los compramos hace más de 10 años. Y la verdad no se los podemos devolver. Pero no sé cómo va a ir esa conversación. Así que, ¿qué te parece si nos ayudas a facilitar una conversación con estas personas? Como neutral, independiente, ayúdanos a conversar y a entendernos mejor. O sea, ayúdanos a tener un diálogo y no un debate, porque ya vemos qué pasa con los debates. Entonces los señores vinieron. La situación es que esta empresa en el 2004 había comprado los terrenos, había tratado de empezar a hacer trabajos de exploración, era una compañía minera, y en el 2006, en una situación nacional interesante, terminan expulsando esta empresa los líderes de esta comunidad originaria, una población indígena, comunidad originaria, en el 2006. Y luego de 11 años, en noviembre del 2017, es cuando vienen a Lima a, a- a conversar con la gerencia para decir, oigan, ¿saben qué? Devuélvenos nuestro territorio. Porque su posición era, este es mi territorio, esta es mi propiedad. Exigimos la devolución de los predios. Mientras que la posición de la empresa era, un momentito, nosotros compramos hace más de 10 años estos terrenos, este es mi territorio, esta es mi propiedad y en consecuencia no hay ninguna devolución de terrenos. Bueno, luego de haber entendido mejor cuáles eran los intereses de las partes, que ahorita se los voy a compartir, eh, la conversación pasó a, oye, ¿hay alguna posibilidad de que veamos un futuro más brillante, emocionante para ambos, o sea, para la comunidad y para la empresa? Eh, y, y bueno, la conversación quedó ahí. Eran 10 líderes que venían de una comunidad que tiene como 1000 personas. Entonces, después ellos tenían que regresar a la comunidad,
pero iban a regresar sin los títulos que habían venido a pedir. Entonces, nos parece interesante la idea, podemos conversar más sobre, busquemos acuerdos para trabajar juntos en el futuro, pero voy a llegar y me van a linchar porque no estoy llevando los títulos de propiedad que hemos venido a exigir. Y ahí me piden que que vaya a la comunidad a explicarles lo que habíamos conversado, eh, y sobre la posibilidad de tener un proceso de diálogo para explorar posibilidades ¿será posible satisfacer los intereses de ambos? Eh, pero en fin, esa era la posición de las partes. Y los intereses de cada uno de ellos era el interés detrás de la posición de la comunidad de pedir la devolución de sus terrenos querían ser reconocidos en su identidad shuar. Querían respeto al territorio ancestral y también querían desarrollo territorial, querían estar en mejores condiciones de las que están actualmente. Entonces, luego de 3 meses de idas y vueltas, teniendo conversaciones en las comunidades, que detrás de las fotos ven, hay una foto grande, esa es la comunidad de Warins, donde iba a hacer ese trabajo. Entonces, el interés de las partes de la comunidad era reconocer su identidad shuar, porque para esta comunidad no es como alguien en Lima que se compra una casa, se compra un departamento, compra y vende cosas. El territorio es parte de la identidad de uno en este colectivo, en esta organización, en este grupo humano, en la nacionalidad shuar. Es parte de mi identidad. Es como que me corten el brazo. Es más, durante mucho tiempo, las comunidades vecinas tenían amenazado a este grupo de la población que, oye, vamos a ir a matarlos porque ustedes, como han vendido sus terrenos, ya no son shuar, porque shuar sin terreno no es shuar. Entonces, vivieron constantemente bajo la amenaza de poder ser impactados, por decirlo de alguna manera. Mientras que el interés de la empresa era desarrollar actividades de exploración, o sea, querían ver cuál era el potencial económico del subsuelo. Y para eso, en realidad, no tienen que ser los dueños del terreno o de la superficie. O sea, la comunidad quería ser reconocida en su identidad shuar, quería que su territorio se respete, y también le interesaba el desarrollo, o sea, estar en mejores condiciones o en mejores situaciones en las que estaban. Mientras que la empresa minera lo que quería hacer era, oye, ¿cuál sería el potencial económico mineral del subsuelo de estos territorios? Entonces, luego de varias conversaciones y luego de un largo proceso, se llegó a un acuerdo en enero del 2019 para hacer exploración conjunta. Pero antes de que llegue este momento, en enero del 2019, en noviembre del 2018, la empresa decide devolverle sus terrenos, sus predios, a la comunidad, sin condicionamiento alguno. Era simplemente, oye, comunidad, confíen en nosotros, nosotros queremos trabajar con ustedes, y como señal de sanar nuestra relación por las cosas que ocurrieron en el pasado, nosotros queremos ayudarlos a satisfacer ese interés de reconocimiento de territorio ancestral y le devolvemos los terrenos que les habíamos comprado. Sí nos gustaría que sigamos conversando y que en un futuro próximo podamos llegar a algún acuerdo, pero por lo pronto estamos devolviéndole los terrenos, ¿no? Eso fue noviembre, diciembre, enero. 2 meses más tarde estaban llegando a un acuerdo para hacer exploración conjunta, que era básicamente, digamos, el poder de la palabra o el impacto que tiene el uso de la palabra correcta o adecuada. Vamos a hacer un estudio conjunto del subsuelo, del potencial mineral y económico del subsuelo. Eso. Entonces, luego de este acuerdo, siguen trabajando este enfoque de minería participativa, como le llaman,
o el modelo Guarinza, incluso explicado por dos continuos gobiernos en el Ecuador. El mismo presidente del Ecuador anterior decía, así es como se tiene que hacer minería en el Ecuador, y es minería participativa. Esta experiencia la cuento en un librito que dice ahí Modelo Guarinza, así que si quieren al final me mandan un mensaje y se los puedo compartir en digital. Bueno, eso es. Entonces, nuestra labor como mediadores, por lo menos mi labor como mediador, los conciliadores también, es reenmarcar conversaciones antagónicas, estos debates, y transformarlos en conversaciones más genuinas, más profundas y productivas, o sea, convertirlas en diálogo. Nuestra labor es facilitar conversaciones en base a intereses. Es decir, tenemos que hablar profundamente sobre necesidades, preocupaciones, temores, etc. ¿Y cómo hacemos para pasar del debate al diálogo? Ok, ya entendimos, es mejor dialogar que debatir. ¿Y cómo hacemos? Les voy a compartir 8 sugerencias para pasar del debate al diálogo. Primero tenemos que resistirnos la disyuntiva de este pensamiento del todo o nada, o de tener la razón o estar equivocado, porque no ayuda. Tenemos que usar una perspectiva de ambos. Hay que tomar perspectiva porque puede haber más de una manera de ver el conflicto. Tenemos que resistirnos a este juego de culpas. O sea, no busques culpables del pasado. Es mejor, sí, podemos reconocer que de repente no hicimos las cosas bien en el pasado, pero solo podemos impactar el futuro. O sea, usemos una visión de futuro, busquemos beneficios mutuos o un enfoque de solución conjunta de problemas. Porque solo podemos impactar el futuro. No podemos hacer nada respecto al pasado. O no lo podemos modificar. Sí podemos reconocerlo, pero no podemos quedarnos estancados en juegos de culpas y acusándonos, porque así no avanzamos. Otra sugerencia es hay que resistirnos la atribución de intenciones. O sea, hay que pasar de la intención al impacto. Como había mencionado hace un momento, tenemos que enmarcar nuestras expresiones como cuando X sucede, yo me siento ABC. O cuando se dice o actúa así, o cuando una persona, o cuando tú dices tal cosa, o cuando actúas de esta manera, yo siento tal cosa. O sea, hay que compartir nuestras emociones sin atribuir las intenciones del otro. Tenemos que hacer una declaración objetiva de lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo, y después compartir la emoción que tenemos. Y cuarta sugerencia es que tenemos que usar la escalera de la inferencia para comprender mejor la perspectiva del otro. Y usar por favor, ayúdame a entender tu punto de vista, qué estás notando y cuál es tu razonamiento o interpretación de lo que estás notando para llegar a esa conclusión. Y también la podemos utilizar para explicar nuestro punto de vista. Yo noté esto, mi interpretación es la siguiente y mi conclusión como hipótesis en base a lo que yo estoy viendo hasta ahora es esta. Quinta sugerencia, hagamos una conversación basada en intereses. Hablen sobre sus intereses, o sea, lo que realmente les importa, lo que es importante para ustedes, sus necesidades, inquietudes, preocupaciones que subyacen a las posturas, a posiciones o exigencias. A veces tenemos y vemos muchos discursos en los medios de comunicación o en las redes sociales, ese proyecto no va, ese proyecto no va. Ok, pero eso es una posición. La pregunta que deberíamos hacernos es, oye, entiendo que me estás diciendo ese proyecto no va. Me gustaría, o me puedes ayudar a entender qué motiva esa expresión. ¿Para qué dices ese proyecto no va? ¿Qué interés, necesidad, preocupación estás tratando de cuidar, proteger o satisfacer diciendo ese proyecto no va? O sea, ese proyecto no va es una posición. Tenemos que entender cuáles son los intereses que subyacen a estas posiciones. Y tenemos que pensar juntos de manera o en forma creativa sobre todas las posibilidades u opciones creativas o posibles soluciones
para abordar los múltiples intereses que ambos puedan tener. O sea que es una lluvia de ideas creativa y suspender la crítica. Y la selección de la mejor opción la dejamos para más tarde, para cuando usemos un criterio objetivo o un estándar de equidad o de legitimidad para evitar una simple competencia o disputa de voluntades, para elegir entre las opciones o posibles soluciones. Por favor, ayúdame a entender qué hace justo, qué hace que esto sea justo, o cómo yo puedo, qué justificación, qué criterio puedo utilizar yo para explicarle a mi organización, a mi institución, a mis bases, por qué es esto justo, o sea, qué lo hace justo. Y finalmente, atienda las necesidades emocionales básicas para conectar con la otra parte. Al principio de la presentación, cuando la doctora Sarria García mencionó el diálogo, que hizo una muy buena introducción, mencionaba que la labor de los conciliadores también puede ser para canalizar las emociones, generar respeto mutuo eh, y estas cosas, ¿no? O sea, tenemos que atender las necesidades emocionales básicas para conectar con la otra parte. Hace un par de días estuve en una presentación de un curso que está lanzando, o que ha lanzado, la Academia Nacional de Servidores Públicos, vinculada a Servir, sobre un curso de prevención y gestión de conflictos. Y vino un experto, un colega que se llama Francisco Díez, a hacer una presentación. Y al final, en la sección de preguntas, le preguntan, doctor Francisco, ¿cómo hacemos para generar confianza? Y mencionó un par de cosas, pero lo primero que dijo fue, hay que estar presente. O sea, presente, presente. No dijo esto, pero yo diría presente en cuerpo, alma y espíritu. Porque es importante conectar con el otro, mirar al otro, conectar con el otro, reconocer al otro. O sea, estar presente y conectar con el otro y actuar con respeto. Entonces, la sugerencia, la última sugerencia es atienda las necesidades emocionales básicas para conectar con la otra parte. Porque el diálogo no solo es un proceso racional, también es un proceso emocional. Y para conectar con el otro, estas ideas salen de este libro que escribió Daniel Shapiro con Roger Fisher, Beyond Reason, más allá de la razón, porque dicen que para conectar con el otro es importante considerar las diferentes necesidades emocionales que tenemos. Y todos tenemos la necesidad emocional básica de ser entendidos, de ser apreciados y de ser respetados. Y también tenemos la necesidad de tener un sentido de pertenencia o de afiliación o de pertenecer a algo, a algún grupo y de no sentirnos excluidos. Porque cuando nos sentimos excluidos, las cosas malas ocurren. Y también es importante reconocer o satisfacer este sentido o esta necesidad emocional del sentido de autonomía. Porque las personas no queremos que nos impongan decisiones. Porque valoramos la libertad de elegir y la libertad de tomar decisiones sobre asuntos que nos vayan a impactar. Entonces, en el diálogo es clave no solo enfocarnos en lo más racional, que son muchas cosas de las que hemos hablado, pero tenemos que también enfocarnos y preocuparnos de la conexión con el otro y la búsqueda o la intención de buscar satisfacer las necesidades emocionales que tienen las otras personas. Como digo, todos queremos ser entendidos, todos queremos ser escuchados y apreciados, y obviamente respetados. Tengo un colega, Merrick Hoven, que es el director del CBI, del Consensus Building Institute en Washington, en Estados Unidos, una organización con la que también trabajo, y él siempre dice, o tiene esta expresión, nuestras mentes, o sea, nuestros cerebros, hacen tales brechas entre nosotros que solo se pueden cruzar cuando se toman de la mano el corazón y la razón.
Y tengo otra colega, Andrea O'Neill, una mediadora irlandesa, que dice que si eres auténtico y genuino, tu corazón está abierto. Y cuando tu corazón está abierto, te conectas con la gente. Merrick Coben también ha desarrollado este enfoque para el diálogo digno. Y él explica que hay 4 condiciones básicas para un diálogo digno, y que sirve para que las personas puedan ganar perspectiva, reconocer la humanidad del otro y querer escuchar al otro. Y estas 4 condiciones tienen que ver con el reconocimiento, la influencia, la reciprocidad y la claridad. El reconocimiento es preguntarnos, oye, ¿las personas afectadas sienten que sus preocupaciones y aspiraciones han sido profundamente escuchadas y reconocidas? O sea, ¿sienten que sus preocupaciones y aspiraciones han sido escuchadas y reconocidas? ¿Tienen un sentido de influencia o agencia en términos de cómo se resolverán los problemas y en qué términos? O sea, los participantes sienten que tienen un sentido o capacidad de influir tanto en el proceso de diálogo como en el resultado. Y la reciprocidad, que es preguntarnos, oye, ¿están experimentando y contribuyendo al compromiso recíproco como un intercambio constructivo, tanto en las palabras como en las acciones? O en otras palabras, ¿están construyendo y construyendo juntos el diálogo y los compromisos? Y finalmente, la cuarta condición es claridad. Siente o tiene una sensación de claridad sobre el proceso en sí, es decir, entiende lo que vendrá después, pueden acceder a este proceso de diálogo de manera justa y cómo esos pasos eh, abordarán sus preocupaciones más profundas. Esto es lo mismo en otro formato. El reconocimiento es las partes interesadas se sienten escuchadas y reconocidas en el conflicto actual. Agencia o influencia, las partes entienden y sienten que tienen la capacidad de influir en los resultados. Reciprocidad, las partes sienten que los espacios de participación ciudadana, los espacios de diálogo, están diseñados para promover intercambio y diálogo constructivo. Y claridad, las partes entienden bien el compromiso sin confusión sobre roles, expectativas y procesos y sobre lo que están haciendo en este proceso. Entonces, si la pregunta ¿es importante el diálogo en la gestión de conflictos? La respuesta obvia es sí. ¿Y por qué? Porque desactiva el proceso de demonización del otro, la polarización y el antagonismo. Y nos da la oportunidad de reconocer en igualdad de dignidad, de reconocernos en igualdad de dignidad y de conectarnos como seres humanos, construyendo relaciones positivas que nos permiten abordar y transformar tanto conflictos simples como complejos, así como cualquier problema, reto o desafío que enfrentemos como grupo humano. Entonces, el secreto es hacerlo juntos. El secreto es trabajar juntos, pero con el marco mental adecuado, superando esos pensamientos tóxicos de los que hablábamos al principio. Me van a perdonar, pero tengo que hacer este anuncio porque para terminar quiero mencionarles esto. Quiero invitarlos a un evento que se realizará en octubre del 2025. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es una de las organizaciones de construcción de paz que trabaja en el mundo, que se llama Mediators Beyond Borders International, que es Mediadores Más Allá de las Fronteras. Trabaja en 80 países. Cada 2 años hace una cumbre anual, una cumbre de paz, un congreso de paz. Y esta es la primera vez que va a ser en Latinoamérica. Hace 2 años estuvimos en Kenia y este año va a ser en Latinoamérica. Y soy parte de la organización o la planificación de este congreso. Y va a ser en Perú. Así que estoy muy orgulloso y si tenemos acá muchísimas personas, me encantaría pedirles que me ayuden a compartir esta información. El título de este congreso va a ser Reconciliando el crecimiento y la gobernanza
caminos hacia el desarrollo responsable y la gestión de recursos, la gestión sostenible de los recursos. Y el propósito es explorar cómo los diferentes países y empresas pueden equilibrar la necesidad de desarrollo económico con gestión de recursos naturales de forma responsable y equitativa. Ahí yo les voy a dejar un enlace. Van a venir speakers de muchas partes del mundo, van a haber paneles, van a haber un panel desde la perspectiva de la población indígena, tanto de Perú, de Ecuador, de Canadá. Van a participar empresas, la sociedad civil. eh, Va a ser muy bueno y bonito. Y creo que es importante para la situación actual que vivimos en el país. Con ese último mensaje los quería dejar. Y con este. Locura, decía Albert Einstein, que es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, hagamos las cosas diferentes y cambiemos nuestra dinámica de interacción para debatir menos y dialogar más. Yo acá les voy a dejar mi información de contacto. Me pueden escribir por WhatsApp, pueden ir a mi página web, me pueden encontrar en LinkedIn. Si quieren que les haga llegar la publicación el modelo Guarinza, se los puedo hacer llegar. Y esas otras publicaciones podemos conversar. Eso es. Otra vez, yo quiero agradecerles mucho a la doctora Sarre García, doctor Rojas Medina y Alexandra por por haberme permitido compartir con ustedes estas palabras. Y, y nada, quedo a su disposición. Preguntas, Doctor, comentarios, reacciones. sí, la verdad es de que hemos tenido pues una sala bastante llena, más de 3.000 participantes el día de hoy, a quienes les agradecemos su presencia y a usted de igual forma. Quisiéramos trasladarle, hay una infinidad de preguntas, pero unas cuantas de repente por ahí para que tampoco lo ve usted tan agotado. Nos hacen una pregunta. Me ve agotado. ¿Qué Pero por si acaso, habilidades de comunicación son fundamentales y recomienda usted para que el diálogo sea efectivo en situaciones conflictivas? dos, dos básicas. Y una que es la más importante que ya le he mencionado, es nuestra capacidad de escuchar, pero estar presente y escuchar. Y escuchar no es solo, yo entiendo la información. Escuchar es hacer el esfuerzo para que el otro se siente escuchado. O sea, hay que hacer las preguntas adecuadas sobre lo que pasó, sobre la identidad del otro, sobre las emociones del otro. Debemos verificar la información que nos están compartiendo, es a ver si lo entendí. Y parafraseamos, refraseamos, o decimos con nuestras palabras, sumando nuestras palabras con las palabras del otro, que hemos entendido lo que el otro ha dicho. Así el otro se siente escuchado y entendido. Eh, y cuando hablemos, tratemos de ser concretos. Yo tengo dos colegas que tienen dos diferentes expresiones. Mi colega Giselle Guamaní dice la estrategia del pollito, de frente al grano. Y mi colega Hans Gutiérrez dice hay que ser conciso, preciso y macizo. Entonces, tenemos que ser bien claros cuando hablamos. Eh, los que estudian temas de persuasión dicen que nosotros podemos decir muchas cosas. Te voy a decir 10 cosas, pero yo solo voy a retener las 3 primeras cosas que has dicho. Entonces, cuando hablemos, no compartamos varias ideas, o sea, que sea 3 bullet points, 3 ideas clave, que es lo máximo que aguanta nuestro cerebro para internalizar o para retener. Eso. Sí, y Miguel, tú has dicho que hay varias preguntas. Yo encantado de responder todas las preguntas. Si alguna pregunta que alguien ha preguntado no ha sido respondida, por favor escríbanme y yo encantadísimo de responder las preguntas. Siguiente pregunta. Agradecido por ello, doctor. Y seguimos en todo caso con las preguntas. ¿Qué decirle o qué hacer para que la otra persona vea que está equivocado
sin que lo tome como si fuese una ofensa. Ujú. Ok, este, te quiero, estás equivocado, es una broma. Pero la pregunta, o sea, escucho la pregunta y pienso varias cosas. Uno es, o sea, ¿de verdad queremos decirle que el otro esté equivocado? O sea, ¿el propósito de la conversación es que el otro se dé cuenta que esté equivocado? Esa es mi pregunta. Em, si ese es el propósito, yo creo que hay que traer suficiente información y sustento para presentar y decir, yo entiendo que tú piensas de esta manera, entiendo que piensas de esto por alguna otra, o sea, algo estás viendo, algo estás reflexionando y usamos esto de la escalera y la inferencia que les había mencionado. Si alguien tiene una posición, una perspectiva, y uno cree que, oye, ¿sabes qué? De repente pues no estás viendo las cosas como son realmente, primero que el otro se dé cuenta que entendemos por qué piensa como el otro piensa. Y después nosotros podemos explicar eh, por qué pensamos que la cosa es diferente a como el otro piensa. Yo creo que es importante en la interacción tratar de ser lo más objetivo, o sea, describir cosas de manera objetiva y después explicar cómo nos sentimos, porque eso hace también que el otro nos escuche mejor. Explicar cómo nos sentimos ante la situación objetiva. Y después podemos decir algo como que esto que pasó, así yo me sentí, y para mí es importante, y después explicar cuáles son nuestros intereses, ¿no? Esa es mi primera reacción a la pregunta. Gracias, doctor, gracias. Y desde Arequipa nos hacen una pregunta. Según su experiencia, ¿qué estaría fallando en el proyecto Tía María, puesto que esperamos se concrete para poder generar puestos de trabajo? Qué interesante. También puedo decir muchas cosas, pero yo me acuerdo que en el 2010, 2011, el proyecto Tía María se quiso implementar y no funcionó. En el 2015 se quiso implementar y no funcionó. Ahora otra vez se está tratando de hacer algo al respecto. Yo de verdad creo que se tienen que utilizar mejores procesos, porque algunos pueden decir, oye, pero son bien poquitos los que se oponen al proyecto. Puede ser, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué hacemos con este poquito? ¿Los ignoramos? ¿Qué hacemos con este poquito de personas? O sea, nuestra era actual, en nuestra era actual, un grupo de 3 personas, 4 personas, 10 personas puede convertir un movimiento local en una gran campaña internacional. Eh, el problema es que no tenemos los procesos o mecanismos adecuados para escuchar las preocupaciones que alguien puede tener. Entonces, si alguien dice, oye, tía María no va, ok, entiendo que dices tía María no va y me gustaría entender qué motiva eso, qué estás viendo, qué está ocurriendo que te haga decir yo no quiero ese proyecto, porque el no quiero es una posición, hay que entender cuál es el interés. La preocupación es que, oye, temo que me vas a afectar mis plantaciones de arroz, temo que voy a perder el estatus que tengo yo como X, X profesión o actividad, porque ahora van a venir otros mineros y estos nuevos mineros que van a tener un mayor estatus social que el mío. O sea, hay muchos intereses que se pueden descubrir que hay, que generen que las personas digan, no, ese proyecto no va. Obviamente pueden haber también intereses individualísimos, como también vimos que algunas personas han estado detenidas por actuar de una manera ilegal, pero yo creo que lo importante es que
tenemos que hacer lo necesario para escuchar y entender la perspectiva del otro. Algunas veces me dicen, oye, pero Lucho, ¿qué hacemos con las personas que son irracionales? Y mi pregunta es, ¿serán de verdad irracionales o no entendemos cómo el otro está viendo el mundo? O de repente el otro está utilizando la estrategia de parecer irracional para tener una negociación posicional, una disputa, regateo, debate. Pero si ese es el caso, también hay estrategias, mecanismos para abordar ese tipo de situaciones. O sea, yo creo que tenemos que escuchar mejor eh, y, y eso. Muchas gracias, doctor. ¿En qué medida la criminalización de la protesta debilitan los procesos de diálogo? Ok. La criminalización de la protesta es una expresión bastante usada. La protesta es un derecho, ahí voy a ponerme mi gorrito de abogado. La protesta pacífica es un derecho. Y si las personas no son escuchadas, tienen todo el derecho del mundo de levantar la voz. La protesta que tiene violencia eh, no es, eh, no es un derecho. O sea, la violencia viola los derechos de todos. Entonces, la criminalización de la protesta es, claro, estamos diciendo que no, si sales a la puerta de tu casa con tu cacerola, te voy a meter preso. Ah, ya, eso es otra cosa. Eh, la cosa es qué hacemos en la protesta y cómo actuamos en la protesta. ¿Es una protesta pacífica o es una protesta violenta? Si es una protesta violenta, muy seguramente se están cometiendo delitos. Si es una protesta pacífica, no hay nadie que pueda acusarnos de salir a protestar, porque la protesta pacífica es un derecho. No, Claro. de repente me fui por las ramas, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Qué hacemos con la criminalización de la protesta? ¿En qué medida la criminalización de la protesta debilita los procesos de diálogo? Ok, y eso me hace pensar en otra cosa. Hay un movimiento que se llama, eh, y hay un instituto en el Ecuador que estudia los temas de la resistencia no violenta. Y hay muchos ejemplos y muchos estudios de cómo se eh, cambian dictaduras con movimientos sociales. Eh, ese tipo de movilizaciones pacíficas son importantes, pero que tenemos que tener también claro cuál es el objetivo de la movilización. Si el objetivo es, oye, voy a hacer fuerza social para que me siente en una mesa para conversar, ok, ese es el objetivo. Entonces, depende cómo enfoques la protesta, cuál es el propósito de la movilización, puede ayudar o no a los procesos de diálogo. Pero usar como etiqueta criminalización de la protesta, eh, o si lo que están diciendo es, oye, ¿qué hacemos si salimos de manera pacífica a protestar? Y igual nos meten palo, nos mandan la tanqueta, este, al principio, eso de hecho no ayuda en el diálogo. Podemos hablar también de el diálogo como práctica restaurativa, que sirve para sanar relaciones, pero eso viene en un momento posterior. Em, pero si salimos todos con polos blancos, banderas blancas y nos mandan los tanques encima, obviamente todos van a estar indignados, ¿no? Eso no ayuda al diálogo. O sea, depende cómo sea la protesta. Correcto, doctor. Una siguiente pregunta. ¿Cómo podría el Estado garantizar el derecho al diálogo sin que ello perturbe el orden público? Me gustaría entender mejor esa pregunta. O sea, ¿el Nos diálogo dicen, perturba el orden público?
No, no dice, o sea, me trato de entender la pregunta de que una persona que tenga el derecho al diálogo no exceda de repente sus límites hasta que llegue a perturbar pues el orden público, ¿no? Mm. Pero es que en el diálogo, o sea, todos tenemos derecho al diálogo. O sea, es un derecho. Es como tener derecho a la voz, a la imagen. O sea, es nuestro derecho de ser personas, ya. Pero no me queda claro cómo saltamos del diálogo a la perturbación pública. No sé si... Bueno, lo que trato de entender, como vuelvo a reiterarle, es que si el Estado garantiza el diálogo, ¿cómo hacer para que las personas que estén manifestándose, digamos, no lleguen a romper o a perturbar el orden público? Ok. Bueno, yo puedo compartir desde mi experiencia. En el 2021, durante el gobierno de transición y emergencia, hubieron protestas, pero no hubieron víctimas fatales por la protesta. Hubieron dos casos de dos policías que entiendo que usaron sus propias armas, o sea, armas personales, y bueno, han sido procesados, están siendo procesados, pero no hubo, eh, digamos, una política de ir a calmar las masas con el uso de la fuerza, por lo menos fuerza letal. Eh, Todos tienen, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia y el Consejo de Ministros intervienen en los conflictos cuando el conflicto puede afectar la gobernabilidad democrática del país o vulnerar derechos fundamentales. Eso es cuando la PCM interviene. En el 2021 desarrollamos unos lineamientos para protocolos y lineamientos para intervención en gestión de conflictos, gestión social y diálogo, que está en internet disponible. Si quiere, también me escribe y yo se lo envío. Pero son lineamientos con metodología, proceso claro de cómo deben ser los espacios de diálogo, cómo se deben facilitar los espacios de diálogo. eh, y eso, o sea, todos tenemos no solo el derecho, yo diría que hasta el deber de dialogar. Em, y no hay necesidad de, oye, ¿por qué llegar al disturbio o el orden, eh, no sé, a la violencia? Correcto, doctor. Agradecemos, doctor, el ánimo que tenga usted de poder compartir y le tomamos la palabra para poder compartirles también a nuestros participantes el material al cual ha hecho referencia. Y una última pregunta para ir cerrando también esta tarde. En situaciones de alta tensión, ¿cómo se puede asegurar que el diálogo se mantenga constructivo y no se convierta en un enfrentamiento? Ujú. Me gustaría que si esto termina en grabación, que esté en alguna parte para que vuelvan a ver todo lo que he hablado, porque de eso he hablado durante la presentación. Para que no se convierta en enfrentamiento, tenemos que remarcar las conversaciones antagónicas en diálogos productivos. Tenemos que cuidar las necesidades emocionales de las personas. Tenemos que remarcar estas discusiones posicionales y tener conversaciones profundas y genuinas. Eh, o como en criollo podrían decir, el que se molesta pierde. Si alguien levanta la voz, ya pues levantó la voz y que siga hablando hasta que se desahogue. Pero si alguien levanta la voz y yo le levanto la voz y el otro me levanta la voz y yo terminamos mal.
Eh, hay una, hay un concepto que se llama la estrategia del vencido, de la que escribe Julio De Caro en un libro que se llama La cara humana de la negociación. Y Julio cuenta una anécdota de cuando a él le gustan las manzanas duras. Y cuando él va al supermercado, está llegando al supermercado y se encuentra al frutero y agarra una manzana y la aprieta para verificar si es dura como a él le gusta y la deja ahí. Y agarra otra y la aprieta y se hace en hueco y la deja ahí porque no estaba muy blanda pues la manzana. Y dice que cuando sale del supermercado se lo encuentra al frutero y el frutero se le para enfrente eh, en posición bastante lo pechea, como dirían en criollo, y le dice, oiga usted es un desconsiderado. Obviamente utilizó palabrotas que no podemos decir en estos medios, pero lo cuadró. Y Julio agarra sus bolsitas, las deja en el piso, lo mira y le dice, efectivamente, usted tiene razón, he sido un desconsiderado, no debería haber actuado así. Y el frutero como que se descoloca y dice, o sea, cualquier persona esperaría una reacción defensiva del otro. Y, y eso eso no suma, no contribuye. Y eso se llama la estrategia del vencido, porque no somos tan conscientes del poder que tiene la palabra, lo siento, perdóname, la fregué, no quería hacerlo así. Y eso a veces incluso puede ser que no estemos de acuerdo con el otro, pero sí podemos empatizar o alinearnos con el sentimiento que tiene el otro y decir algo como, si yo estuviera en esa situación, eh, quizás me sentiría de esa manera, ¿no? Y no hay que decir, yo sé cómo te sientes, porque la verdad no estamos en el pellejo del otro. eh, Porque si decimos yo sé cómo te sientes, el otro te va a decir, oye, tú no eres yo, no estás dentro de mí, ¿cómo vas a saber? Pero sí podemos entender cómo se siente el otro. Entonces, yo creo que para evitar que el diálogo se descarrile, tenemos que estar presentes, estar pausados, actuar con calma y enfocarnos en nuestro propósito o en el objetivo, qué es lo que queremos lograr esta conversación. Y el actuar así me va a dar el resultado que quiero o no. Este, a veces cuando hago procesos de mediación uso como regla, eh, vamos a hablar de cosas y de repente algunas cosas que puedan ser tensas. Y cuando les ponemos reglas de que uno habla a la vez, que levante la mano si son varias personas, también pongo la regla o sugiero la regla, de que solo uno se puede molestar a la vez. Porque si se molestan varias personas a la vez, ahí sí se arma la tole tole. Entonces, como dicen algunos, para bailar tango necesitas dos y para tener conflictos también. Así que, stay calm, mantengamos la calma. Eso, mi estimado. Muchísimas gracias, doctor Luis. Esta tarde ha sido una tarde muy fructífera en el que hemos podido recepcionar sus experiencias, su conocimiento y que estoy más que seguro que todos los participantes también que han llegado ávidos de poder escucharlo se van bastante complacidos. Pero bueno, seguidamente vamos a tener las palabras de agradecimiento a cargo de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, Alexandra Fayad Valverde. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos terminado esta excelente conferencia. Nos han estado mandando por interno excelentes comentarios. Hay muy buena recepción de esta conferencia. Este espacio para nosotros ha sido muy interesante. Has presentado tus conocimientos de manera estructurada, organizada, clarísima, con una didáctica fabulosa que ha llegado
a todos, hay un entendimiento claro y eso se refleja por los comentarios que han tenido en el chat e inclusive en nuestros teléfonos personales, porque realmente ha causado sensación. Y realmente, pues, has hecho una importante reflexión sobre el diálogo como una herramienta esencial, fundamental para poder resolver las controversias. Hemos visto cómo el diálogo se ha convertido o se convierte en un medio para poder construir puentes, para tomar en cuenta las diferentes perspectivas que se tienen, inclusive de la vida, ¿no? Cómo ellos pueden resolver los conflictos a través también de su propia cultura, cómo ellos ven la forma de resolver los conflictos desde su cosmovisión, desde su realidad, ¿no? Eh, Hemos visto cómo podemos nosotros también transformar los conflictos en oportunidades. Y estas oportunidades que nos permiten a nosotros aprender, crecer, madurar, de tal manera que podamos nosotros intervenir de una manera mucho más efectiva. Y es que estamos viendo que no necesariamente acá el tema es que eh, el conflicto se presenta como tal y hay que atacar al conflicto, ¿no? Sino, más bien yo creo que acá lo que importa es ver cómo nosotros lo abordamos, ¿no? Si es de manera efectiva y qué técnicas nosotros tendríamos que utilizar para hacer un trabajo mucho más eficiente. Aquí pues el diálogo tiene un papel fundamental, ¿no? Que no solamente es un intercambio mero de palabras, sino más bien un acto en realidad de apertura, de entendimiento, de empatía, de deseo de realmente hacer un trabajo efectivo y sostenible en la solución a lo largo del tiempo. Entonces estamos viendo pues que para que el diálogo sea realmente efectivo se requiere pues que haya escucha activa, que haya empatía, paciencia, un compromiso realmente de llegar a soluciones que resulten ser equitativas donde las partes involucradas pues salgan ganando, pero todo en un marco de confianza, respeto y colaboración como lo hay. Entonces estamos viendo en realidad que esto no solamente radica en ser una habilidad, sino también una mentalidad, un cambio de mentalidad que tenemos que ir nosotros trabajando, cultivando. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte profundamente, Luis Oreguardia. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo generoso. Has compartido tu tiempo, tu sabiduría, tus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias por esa generosidad. Muchas gracias a todos quienes han tenido a bien acompañarnos, por su compromiso, por aprender, por enterarse, por tratar de adquirir más información para poder hacer un trabajo mucho más eficiente. La presencia de ustedes, y hoy día hemos tenido más de 3.000 personas, su participación para nosotros es muy significativa. O sea, recuerden que lo que están aprendiendo tiene que ser implementado a lo largo de su vida, en la vida cotidiana, porque en realidad todos somos agentes de cambio en nuestras comunidades, en todo. En realidad todos somos agentes transformadores, nos convertiríamos en una especie de embajador del diálogo cuando nosotros realmente adoptamos esa actitud para poder escuchar, para poder entender, para poder dialogar con empatía y además también juntarnos para poder trabajar juntos en soluciones que sean mutuamente satisfactorias para las personas que están involucradas en el conflicto, pero que esto a la larga, esta suma de esfuerzos, lo que va a tener como resultado pues construir una sociedad mucho más justa, más armónica, más pacífica, más cohesionada que todos aspiramos. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que el día miércoles, el jueves es Jueves Santo, pero vamos a trasladar nuestra sesión para el día miércoles a la misma hora, a las 3:30. Vamos a trabajar ese día con el tema de gestión eficaz de conflictos familiares para la prevención de la violencia. Y vamos a contar con el apoyo del Línea Chat 100 del Ministerio de la Mujer, así que están todos cordialmente invitados para esta sesión de la próxima semana. Muchísimas gracias, muchas gracias, Lucho, muy amable, Gracias. y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Reiteramos el agradecimiento a todos los presentes a nombre de nuestra directora general, Jimena Pinto, de nuestra subdirectora
y de todo el personal que trabajamos en el Centro de Estudios. Muchas gracias, doctor Luis, muy amable, doctora Alessandra. Bien, estimados participantes, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, importancia del diálogo en la gestión de conflictos, agradeciendo la presencia de los más de 3.000 participantes asistentes a esta bonita tarde. Mil gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Un éxito, un éxito.